¿Qué pasa, YouTube? En el vídeo de hoy vamos a ver el Expression Control. Expression Control es un nuevo dispositivo que salió con la versión del iPhone 11 y que nos permite modular diferentes parámetros de nuestros instrumentos. Si lo analizamos bien, básicamente son varios LFOs en paralelo que nos permiten mapear diferentes parámetros y que además aprovecha todo el potencial del MIDI para modular todos estos parámetros. Hoy lo vamos a ver cómo utilizarlo para nuestras variaciones percusivas, las variaciones rítmicas que tenemos en nuestras baterías, y en vez de utilizar unos samples o unos breaks ya creados, los vamos a crear nosotros sin tener que pintar nota a nota, sino que vamos a utilizar el Expression Control para hacer esta aleatoriedad de los diferentes sonidos. Tengo aquí un loop creado, bombo caja, muy fácil, muy básico, bombo a negras, caja en el segundo y en el cuarto beat. Y aquí lo que queremos es añadir pues algo percusivo, puede ser unos breaks, podrían ser una percusión, depende del estilo, cada estilo tendrá el suyo. En este caso lo que voy a hacer para empezar, voy a añadir una pista MIDI y le voy a llamar percusión, por ejemplo. Y lo que voy a hacer aquí es, voy a añadir un sampler. Y en este sampler le voy a añadir sonidos de percusión. Lo que voy a hacer primero es abrir la zona dentro del sampler, donde yo en el mismo sampler le puedo poner múltiples samples. Entonces ya voy directamente a buscarme mis bongos. Tengo todos estos. Voy a coger todos los bombos que yo quiero, que son hasta aquí. Los voy a poner aquí, los tengo todos. Y voy a buscar si hay algo más, congas. Me interesan las congas también, voy a poner las congas. Ahora lo que vamos a hacer es ir al selector dentro de las zonas. Me voy al selector y aquí esto es el que yo puedo seleccionar. ¿Qué sample que puedo seleccionar? Ahora mismo los tengo todos en todas las posiciones y lo que le voy a decir, voy a seleccionar todo, le voy a decir que me los distribuya en todo el rango. Entonces yo puedo, si yo toco una nota, ahora está sonando el primero, que es este. Si me pongo aquí, me está sonando este, ¿no? Y esto lo podría mapear, por ejemplo, a un macro y decidir, pues mira, en un momento en concreto del tema quiero que suene este sample, este otro. Pero esto no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es aprovechar el efecto, nos lo ponen dentro de efectos MIDI, el Expression Control. Lo añadimos y directamente vemos aquí que hay diferentes parámetros que podemos mapear. Esto sería un poco como si fueran diferentes LFOs y que nosotros podemos mapear donde queramos. En este caso lo primero que voy a hacer es mapear el de abajo al selector. Entonces ya lo tengo mapeado y lo que le voy a decir es, esto es el amount, es el porcentaje que quiero que me aplique. En este caso, para que me lo aplique todo, lo tendría que poner al 50% y luego aquí yo puedo decidir si quiero que empiece desde el 0% hasta el máximo, ¿no? Desde el mínimo y el máximo. En este caso, como quiero que se escuche todo y lo vaya variando del 0 al 100, ya lo tendría. ¿Qué más? Aquí tenemos el tipo de control. El incremental pues me empezaría en 0 y me iría incrementando a lo largo del tiempo hasta que vuelva a empezar. Yo en este caso me gusta utilizar el random para que sea siempre diferente. Entonces voy a quitar esto y lo que voy a hacer, me voy a crear un clip MIDI aquí. Como son samples y el sampler lo tenemos en C3, voy a pintar una nota en C3, voy a pintar, por ejemplo, una aquí, voy a hacer esto. Y si lo reproduzco ahora, voy a quitar el bombo y caja. ¿Vale? ¿Qué me está pasando? Pues que me está cambiando automáticamente, ¿no? De forma aleatoria, porque es el random, me está cambiando cada vez que hay una nota dónde está la posición, el sample, me está cambiando el sonido. Yo puedo decir pues mínimo, máximo, puedo decidir, ¿vale? Pero en este caso ya lo dejaría así. ¿Qué más podemos hacer? Pues evidentemente el sampler es un instrumento súper potente. Podemos aquí, por ejemplo, podríamos hacer FM a todo esto. ¿Vale? Podríamos hacer esto, podríamos activar el pitch envelope, podríamos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, cambiar la tonalidad. Lo que voy a hacer aquí es mapear el volumen del sampler. Lo voy a mapear con el Expression Control. Esto sí, evidentemente, podríamos cambiarlo en vez de random, ir a velocity, entonces
me leería la velocidad MIDI de aquí, pero vamos a aprovechar todo el potencial que tiene este Expression Control y voy a utilizar el random. Y lo voy a mapear al volumen del sample. En este caso le voy a decir que el mínimo esté en 0, quizás demasiado, pero el máximo 50, que corresponderían 0 dB. Entonces, si yo reproduzco esto ahora, hay golpes que se escuchan. Todos se escuchan. ¿Ves aquí? No hay ninguno que se escuche igual de fuerte. Entonces, igual podríamos afinar todo esto un poco más para que me quede más cerquita. El volumen me está variando, pero está ahí, ¿no? Más o menos. Podemos jugar con esto. Lo dejaré así. Podemos hacer también otra cosa, que es, con otro random, mapear el panorama, que es este de aquí. Y lo voy a dejar también, pues en 50 más o menos. Voy a ajustar. Aquí sí que voy a abrir más, porque si me pongo al 100% sería todo a la derecha y al 0 sería todo a la izquierda. El 50 sería el medio. Le voy a dar más porcentaje para que se note aún más. ¿Vale? Y ya tenemos ahora esta variación que estamos como casi humanizando, ¿no? Ahora se trataría de jugar, podemos evidentemente pues automatizar más cosas, podemos mapear muchas más cosas, le podemos añadir el rise y el fall, por ejemplo en el panorama, que es este tercero. Esto sería como un tiempo de transición que no sea instantáneo. Entonces, si yo hago esto, si os fijáis aquí en el panorama, no es como un interruptor, sino que me va de un punto a otro. ¿Vale? Lo dejaremos así. Podríamos hacer lo mismo con el volumen, pero así ya me gustan. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, tengo estas notas, pues voy a hacer un mini ritmo aquí. Por ejemplo, voy a hacer las notas más cortas. Por ejemplo, voy a probar. Yo, por ejemplo, he encontrado que este me gusta. Y evidentemente si hay algún sample que dices, hostia, no me gusta, pues nos podemos volver aquí a la zona y cambiamos. Dice, hostia, este en concreto no tal. Lo podemos eliminar. Entonces sí, lo que tenemos que hacer es volver a distribuir para que me rellene el espacio en blanco, o sustituir. Podemos ahora cambiar todo esto por ejemplo, hi-hats. Pero bueno, me gusta cómo queda. Y lo que voy a hacer, voy a ver cómo queda con el loop de bombo y caja. Podríamos filtrar esto. O así. Entonces esto me sirve para cualquier género. Si ahora, por ejemplo, hago algo más jungle, por ejemplo. Imagínate que quiero mapear también el pitch. Pues me voy al pitch, me voy a este y le mapeo el transpose. Y en vez de random, lo pongo en incremental. Lo que me va a hacer esto es, me va a empezar muy abajo y me va a quedar muy arriba. Entonces me va, para hacer, por ejemplo, un build-up, ¿no? Un subidón. Tengo la rítmica, ¿no? Y me está subiendo el pitch. Vale, podría decirnos que el máximo yo lo quiero en 0 semitonos, sería 50%. Entonces sí que siempre voy de negativo a 0. Ahora, como es jungle, por ejemplo, voy a sustituir todos estos elementos de percusión y le voy a añadir unos charles. Voy a coger todos los hi-hats que tengo por aquí, los voy a añadir y lo mismo. Distribuir y ya está. Y si lo reproduzco ahora...
ya ves que no hay límites y que podemos jugar con los diferentes parámetros y mapear las diferentes funciones de nuestros dispositivos para crear esta aleatoriedad, en este caso en nuestros ritmos, aunque el Expression Control lo podemos utilizar en cualquier otro sintetizador. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, deja un comentario y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.